Buenos días y Dios les bendiga. Bienvenidos al Ministerio Hispano de la First Baptist Church Naples. Soy Pastor David George. Estamos muy contentos que hay decidido alabar a Dios con nosotros hoy. Estamos para servirle y quisiéramos que comparte cualquier pedido de oración que tiene. Se puede enviárnoslos por Facebook Messenger o por correo electrónico a iglesia@fbcn.org. También hay dos maneras para poder obedecerle a Dios en diezmos y ofrendas. Se puede dar la página web de la iglesia www.fbcn.org y elegir Giving. O se puede también dar por texto. Envíe un mensaje de texto que dice Give a 239-360-5030. De nuevo, 239-360-5030 y recibirá una respuesta con instrucciones. Esperamos que Dios le hablará a través de la música y la enseñanza de su Biblia hoy. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, podamos consolar también a otros. Hemos venido en esta mañana para alabar a Dios. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sublime gracia.
santa palabra de Dios en Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Contempla a Dios. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes
Gracias, hermanos, por guiarnos al trono de aquel que gobierna el universo. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Buena canción para recordarnos de nuestra responsabilidad y necesidad contemplar a Dios. Y gloria a Dios por su trascendencia y presencia en nuestras vidas. El Dios que contemplamos quiere una relación con nosotros. Nuestro Dios es el único Dios y su palabra es la única verdad que hay. Hoy continuamos con nuestra serie Termostatos espirituales, como los creyentes deben establecer la temperatura espiritual. Hasta ahora hemos aprendido de que un termostato espiritual hay que ser tardo a la ira, listo a estar en un espíritu de mansedumbre y dispuesto a demostrar amor sacrificial. Y hoy vamos a ver que hay otra característica de un termostato espiritual que sea muy importante, es la característica de la obediencia. Una de las áreas en las cuales los cristianos verdaderos deben ser ejemplos es en el área de obediencia. Al criar a nuestros hijos, Linda y yo, siempre les hemos enseñado a ellos que la obediencia retrasada es desobediencia. En otras palabras, si no haces lo que decimos cuando te lo decimos, estás siendo desobediente y la desobediencia trae consigo consecuencias. Muchas veces nos han obedecido inmediatamente como esperábamos, pero ha habido momentos en que no hicieron inmediatamente lo que se les dijo, sino que lo hicieron más tarde cuando les dijimos que lo hicieran. Siempre hemos llamado esta obediencia retrasada, aunque obedecieron eventualmente. La demora en hacerlo fue contada como desobediencia, conduciendo así a las consecuencias. En el mundo espiritual, este mismo principio existe. Hay desobediencia directa, obediencia inmediata y algo en el medio. Hoy vamos a ver una de las palabras de Jesús acerca de este tema. En la vida cristiana, la obediencia es la marca de hijos de Dios verdaderos, los fieles a su Padre. ¿Está tu vida marcada por la obediencia? ¿Están los que te están observando viendo un ejemplo para seguir? Uno marcado por la obediencia a Jesús en todo. ¿O está tu vida marcada por la obediencia solo cuando te conviene, obediencia fingida? Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, si podrían buscar en tus Biblias. Mateo capítulo 21, los versículos 28 a 32. Un termostato espiritual establece la temperatura espiritual por ser un modelo de obediencia. Mateo capítulo 21, versículo 28. Estas son las palabras de Dios. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue.
¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Señor, gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por amarnos tanto que ha dado su Hijo unigénito para que nosotros tengamos la esperanza de vida eterna, perdón de pecado y paz con Dios. Perdónanos, Señor, cuando no te obedecemos inmediatamente, completamente y sin quejar. Señor, gracias por ser nuestro ejemplo a la vez, mostrando obediencia, Jesús, a tu Padre, siendo obediente hasta la muerte, y aún muerte en la cruz. Guíanos, Espíritu Santo, por tu palabra hoy. Es el nombre de Jesucristo que pedimos y confiamos. Amén. Termostatos espirituales, los que establecen la temperatura espiritual, hay que ser modelos de obediencia. Aquí tenemos una parábola de Jesús. Vamos a empezar con la parábola. Es un cuento de dos hijos. Para acordarnos, una parábola es una historia terrenal que tiene implicaciones o lecciones espirituales. Es una herramienta que Jesús usa frecuentemente en la Biblia. Aquí Jesús la usará para, de nuevo, criticar a los religiosos y enseñarlos a ellos y a nosotros un principio espiritual importantísimo: la obediencia. Dijo Jesús: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primer le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y llegándose al otro, le dio lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos, los religiosos, dijeron: el primero. Jesús comparte esta parábola de 2 hijos. Los 2 fueron pedidos por su padre ir y trabajar en la viña aquel día. Uno dijo no, pero eventualmente se fue. El otro dijo sí, sin la intención de ir. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Pregunta Jesús. Tenemos 2 hijos. Los 2 pidieron por su padre trabajar en la viña. Uno dijo no y el otro dijo sí. Solo uno de ellos hicieron la voluntad de su padre. ¿Cuál? El que fue al trabajo. Nuestras acciones muestran nuestra obediencia, no las palabras que salen de nuestras bocas. Es lo que hacemos, no lo que decimos que haremos. Yo muestro el amor a mi esposa hermosa mejor por lo que hago, no por lo que digo. Es fácil decirle a ella: te amo, pero es mucho más efectivo cuando las palabras se emparejan con la acción. Como nuestros hijos muestran su amor y respeto para con nosotros por cómo nos obedecen, nosotros también mostramos nuestro amor para con nuestro Padre Celestial por cómo lo hacemos lo que Él nos da a hacer. Es el cristiano obediente que muestre por sus acciones que ama a su Padre Celestial. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es el que hace la voluntad de Dios, que ama a Dios. Mostramos nuestro amor por la obediencia. Y en esta parábola, solo un hijo mostró su amor para su padre. El que obedeció, aunque demoraba en hacerla. Y él y nosotros
es los termostatos espirituales, los que establecen la temperatura espiritual en su esfera de influencia, que son efectivos por ser ejemplos por su obediencia a Dios. Cuando analiza tu vida, puede ser dicho de que tu vida se caracteriza por la obediencia. No solo la obediencia visual, sino también la obediencia espiritual que solo Dios vea. Recuerda que la integridad se define como estar y actuar dentro, tal como estás y actúes por afuera. Se caracteriza tu vida por integridad, por cómo obedeces a Dios. Pero tenemos no solo una parábola de dos hijos, pero también esta parábola es en un contexto más amplio, hablando a hijos desobedientes. Esta parábola tiene un sentido más profundo que solo dos hijos de un padre. Tal como el resto de la Biblia, tenemos que ponerla en su contexto apropiado. Esta parábola está parte de una discusión más grande entre Jesús y los religiosos. Como siempre, Jesús está luchando con los élites espirituales. En el principio de este capítulo, encontramos a los religiosos preguntándole a Jesús de la fuente de su autoridad. Versículo 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, Él nos dirá entonces ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Ellos rehusaron contestar la pregunta de Jesús porque sabían de que fueran atrapados. En vez de opinar, ellos decidieron decir nada. Ok, pastor. Pero ¿qué tiene que ver esta interacción entre los religiosos y Jesús con el tema de obediencia? Versículos 31 y 32. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo creían de que ellos eran los ejemplos para el pueblo, siendo los que supuestamente vivían la vida ejemplar, una vida caracterizada por obediencia que el pueblo debería seguir. Pero como hemos visto, mostramos nuestro amor por obedecer. ¿Verdaderamente vivían los religiosos una vida de obediencia? Es nuestra obediencia que muestra nuestra relación con Dios. Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. Por ende, los religiosos eran malos ejemplos de obediencia por falta de obedecer. Pero falta de obedecer ¿en qué? Falta de obedecerle a Dios cuando presentado con el plan de salvación en Jesús. Juan el Bautista
que están discutiendo aquí, Jesús preguntándole de dónde venía el bautismo de Juan. Ellos no creían en Juan cuando viniera. Y Juan el Bautista vino para preparar el camino para el Mesías. Los religiosos deben haber reconocido los señales, siendo los expertos en la palabra de Dios, de que Juan preparaba el camino para Jesús, pero ellos lo rechazaban a Jesús. Versículo 32. Vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. ¿Creerle a quién? A Juan el Bautista, que dijo que ver el cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había venido para preparar el camino para Jesucristo. Los religiosos expertos en el Antiguo Testamento deberían haber reconocido que Jesús era el Mesías, pero por celo o por falta de querer obedecerle a Dios, no lo creyeron a Jesucristo. Por lo tanto, desobedeciendo a Dios, ellos lo rechazaban a Jesús. Y por ende, Jesús les presentó la parábola de los dos hijos. Dos tipos de personas: las religiosas externamente y el pecador arrepentido salvado. El hijo que no obedeció inmediatamente, pero después de arrepentirse lo hizo, representa a los recaudadores de impuestos y las rameras. El hijo que dijo que obedeciera, pero no lo hizo, representa a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y los religiosos eran malos ejemplos de la obediencia por rechazarlo a Jesús. A pesar de su vida externa de obediencia, los religiosos eran hipócritas porque no obedecieron en la parte más importante: creer en Jesús. Es muy fácil cumplir con todos tus deberes y, sin embargo, fracasar en la parte más importante. La semana pasada, uno de mis hijos se fue para andar en bicicleta muy tarde. Justo era noche. Le dijo que tuviera que traer consigo una linterna y asegurarse de tener cuidado y asegurarse de que todo estaría en su lugar después de regresar. Mi hijo cumplió con todos sus deberes de ir y de poner todo en su lugar después. Puso su bicicleta en el lugar correcto, cerró el garaje, devolvió la linterna a su lugar. Mi hijo cumplió con todo. Pero al pasar por su cuarto para decirle buenas noches, yo descubrí de que la puerta principal de la casa estaba abierta. Había cumplido con todos los deberes, menos lo más importante: asegurarse de que la puerta principal de la casa esté cerrada. En la vida cristiana nosotros, los hijos de Dios, podemos hacer muchas cosas correctas y buenas sin obedecerle a Dios en todo. Es por obedecer que mostramos nuestro amor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 1 a 6. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 1 a 6. Los que estudian la Biblia reconocen capítulos 2 y 3 de Apocalipsis como las cartas a las iglesias por Jesucristo. Y aquí tenemos la carta a la iglesia en Éfeso, hablando de sus actos, las cosas que hacía en obediencia a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia,
y que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una vida en esta iglesia caracterizada por obediencia a Dios, no soportar la mala doctrina, luchar por el Evangelio de Jesucristo, no desmayarse en el trabajo. Pero mira versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta iglesia hacía muchas cosas externas, muchos actos de obediencia, sin embargo, los hacían sin amar a Dios. Los dos van de la mano, obediencia y amor. Amamos por obedecer. Obedecemos porque amamos a Dios. No se puede separar el uno del otro. Los religiosos hacían muchas cosas de obediencia, entre comillas, sin obedecer en lo más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, amar a Dios por obedecer. Obedecer a Dios por creer en su único Hijo que envió a este mundo. No es lo que hacemos como actos de obediencia que nos hace aceptable a Dios, sino es por amar y obedecer a su único Hijo, Jesucristo, por someternos a Él y su voluntad para nuestra vida. ¿Es tu vida caracterizada por amor por obedecer y por obedecer en amor? ¿Qué tiene que ver esta parábola con nosotros, los cristianos modernos, los que quieren ser termostatos espirituales? La contestaré a esta pregunta con otras preguntas. ¿Obedeces tú todo lo que Dios te dice hacer? ¿Obedeces tú en servirle a Dios en la iglesia, en tu vida diaria? ¿Obedeces tú a Dios por buscar restaurar una relación rota? ¿Obedeces tú a Dios por diezmar 10% de tu ingreso? ¿Obedeces tú al llamado de Dios en tu vida de ministrar tiempo completo, de plantar una iglesia, de ir lejos de casa para ser misionero? ¿Hayas obedecido a Dios en ser bautizado por inmersión después de llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? Pero sobre todo, hay un acto de obediencia que los religiosos fallaron en hacer, que es el primer acto de obediencia para todos de nosotros. Según Jesús, en Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. ¿Hayas tú obedecido a Dios por ser salvo de tus pecados? Tal como los recaudadores de impuestos y rameros en la parábola, ¿hayas tú arrepentido y recibido el perdón del pecado para que podrías estar con Dios para siempre en el cielo? Si no, ¿qué te prevenga obedecer? ¿Qué te prevenga obedecer? ¿La cuarentena? Jesús está presente en la cuarentena todavía. Él no ha ido a ningún lado. Él está aquí ahora. Está en tu casa.
que te prevenga arrepentirte y dar tu vida a Jesucristo, recibir perdón de pecados sabiendo que eres pecador, destituir la gloria de Dios, que el pago del pecado es la muerte, sino la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Que te prevenga a obedecerle a Dios en la decisión más importante. Clame a Él en arrepentimiento y encuentre salvación. Un termostato espiritual está conocido por su obediencia. Pero no puedes llegar a ser un termostato espiritual hasta que llegas a ser hijo de Dios por arrepentimiento y salvación por Jesucristo. Oramos, Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio de la cuarentena, en nuestro cuarto, aula, automóvil, en la iglesia, en el bosque, en todas partes, tú estás presente porque ese es tu mundo y nosotros tu creación. Y siendo tus hijos, Señor, nuestra vida hay que ser caracterizada por obediencia a Dios en todo. ¿Por qué? Porque el mundo está mirándonos. Reconociendo que de que nos llamamos a nosotros cristianos, que nos llamamos a nosotros hijos de Dios, ellos están mirándonos para ver una diferencia, una distinción entre el resto del mundo. Ellos van a conocer que amamos a Dios por cómo obedecemos a Dios. Que nuestras vidas sean caracterizadas, Señor, por obediencia radical al Hijo de Dios, que fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Para qué? Para dejarnos un ejemplo de obediencia, sí, pero también para hacer lo posible que nosotros podemos ser salvos y llegar a ser hijos de Dios. Señor, entonces yo oro. Yo te pido por los que están haciendo decisiones espirituales ahora, Señor. Decisiones de ser salvo, de ser obediente en el bautismo, de ser obediente en el diezmo, ser obediente al llamar de Dios en su vida, ser obediente a restaurar relaciones rotas, a ser obedientes en casarse como la Biblia nos manda que hacemos. Los que están dejando el pecado, la pornografía, el robo, el adulterio, lo que estamos haciendo decisiones de obediencia para que encontramos misericordia a hacerlo y también conocemos y llegamos a ser termostatos espirituales como Jesucristo. Que nuestras vidas, Señor, sean conocidos y caracterizadas por obediencia. Y por los, Señor, que están desobedientes, que no están obedeciendo en todo, Señor, que tendrá misericordia de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos persiga en amor para que obedezcamos a ti, el único Dios y Salvador. Pero sobre todo, Señor, gracias por dejarnos el ejemplo de obediencia. La obediencia que muestra amor sacrificial, que es tardo a la ira, que restaura a un hermano caído en un espíritu de mansedumbre. Pero sobre todo, que obedecemos a ti inmediatamente, 100%, para que tú recibas la gloria y nosotros, tus hijos, te honramos por nuestras vidas. En nombre de Jesucristo que pedimos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos estaremos en vivo el miércoles a las 6:30 por Facebook y YouTube a la vez, estudiando y siguiendo con nuestro estudio, impulsados por el amor que se ha mostrado en una vida misionero. Pero también estamos acercando el 31 de mayo, el día en que nosotros hemos decidido, después de muchas discusiones, consejo
y como iglesia sentimos que el 31 de mayo es la fecha correcta para nosotros abrir de nuevo el templo de Dios para que el pueblo pueda reunirse para alabarlo a Dios. Entonces sigan orando por nosotros y con nosotros para el 30 y 31 de mayo, que el 31 de mayo a las 11 de la mañana estaremos juntos con distancia social, con precauciones, pero juntos para levantar nuestras voces al Dios del universo, trayéndolo loores y alabanza que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro carro, individualmente, pero es algo muy especial cuando el pueblo de Dios se lo hace juntos. Sigan orando por nosotros. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Me gustaría terminar hoy con cantar la doxología. Yo voy a cantarlo en inglés porque yo conozco en inglés. Pero tú conoces la doxología en español, cante con nosotros. Pero yo quisiera terminar este tiempo juntos, a pesar de ser por video, alabando a nuestro Dios. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Que Dios los bendiga.